Bien, espero que todos estén muy bien. En esta oportunidad vamos a aprender un poco acerca del pasado simple en inglés. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es el uso de este tiempo verbal en un contexto de vida real. El pasado simple lo vamos a utilizar para acciones que, como su palabra lo indica, lo hicimos en el pasado y quedaron allí mismo, en el pasado. Estas acciones del pasado simple no repercuten en mi presente y simplemente me hablan de acciones que se hicieron en el pasado y murieron en el pasado. Por ejemplo, trayéndolo a un contexto de vida real en nuestra lengua materna, el español. Ayer comí una hamburguesa, a lo cual su traducción sería Yesterday I ate a hamburger. Ayer comí una hamburguesa, una acción que realicé ayer y que asimismo ahí quedó ayer en el pasado. Ese es el uso del pasado simple o simple past. Importante tenerlo en cuenta para que podamos relacionarlo y podamos utilizarlo en nuestro inglés. ¿Qué va a suceder con este tiempo? Este tiempo tiene un auxiliar que no podemos dejar por alto o un auxiliar que siempre debemos tener en cuenta y es el auxiliar did. Todos mis pronombres, tanto I como you, como he, como she, como it, como we, como they, todos se van a acompañar de este auxiliar did, forma positiva y forma negativa didn't. La pregunta es, ¿para qué voy a utilizar este auxiliar? Bien, es importante entender que este auxiliar no tiene traducción. Si traducimos el auxiliar did, lo que nos va a arrojar el diccionario es que es un verbo, es el pasado del verbo do y significa hizo. No vamos a traducir el auxiliar. Es uno de los errores que más cometemos cuando vamos a estudiar un tiempo gramatical. Muchas veces el auxiliar no va a tener ninguna traducción, simplemente va a ser el acompañante de la oración para que ésta tenga un sentido gramatical correcto. Entonces no vamos a traducir este did. Este did se encarga de acompañar el pasado simple. Cuando yo identifique una frase, una oración negativa, bueno, puede ser, o una pregunta, y esta esté acompañada del auxiliar did, bien sea en su forma positiva o en su forma negativa, didn't, inmediatamente debo relacionar que esta frase o esta oración o este texto está escrito en pasado simple. Bien, ¿cómo voy a utilizar este auxiliar? ¿O cómo sería el orden para crear una oración, bien sea afirmativa, negativa o una pregunta? ¿Cómo lo puedo utilizar de forma interrogativa? ¿Y cómo sería su orden correcto para usarlo en un contexto de vida real? Bien, si yo voy a hablar de oraciones afirmativas o de algo, un suceso afirmativo que voy a contar, como por ejemplo el de la hamburguesa, que ayer comí una hamburguesa. Primero, debo mencionar el sujeto que es quien realiza la acción. Como paso número uno, sujeto. Segundo, mi verbo en pasado. Voy a ubicarme en la lista de verbos, segunda columna. Ahí están los verbos en pasado simple. El pasado de eat, que es el verbo comer, en presente es ate, es un verbo irregular. Cambia en presente y en pasado, cambia totalmente. Entonces, sujeto, I, mi verbo en pasado que es ate, y el complemento que fue lo que comí. I ate a hamburger. Ayer comí una hamburguesa. Si notas, cuando yo utilizo una oración afirmativa, no voy a utilizar el auxiliar. No lo voy a mencionar. Esto solo para cuando estoy afirmando algo o simplemente estoy contando algo. ¿Qué va a suceder? Cuando yo vaya a utilizar o vaya a negar una acción o vaya a hablar de algo que no se hizo, ahí voy a utilizar mi auxiliar de forma negativa. Si yo dijera que ayer no comí hamburguesa, lo que yo haría es utilizar primero el sujeto, seguido a mi auxiliar de forma negativa porque estoy negando esa acción. Es decir, voy a decir I, mi auxiliar en forma negativa, didn't, que es para negar una oración, como ya se los dije, y mi verbo en infinitivo o presente. Decimos que en presente el verbo comer es eat, lo coloco en presente. I didn't eat a hamburger. Profe, ¿por qué el verbo lo coloco en presente si estoy hablando del pasado? Muy bien. Recuerden que para las oraciones afirmativas no voy a utilizar mi auxiliar, razón por la cual voy a colocar mi verbo en pasado. Pero como yo estoy negando una acción y para negarla necesito utilizar mi auxiliar de forma negativa, independientemente sea positiva o negativa, con el hecho de que ya esté mi auxiliar ahí, eso me quiere decir inmediatamente que mi verbo va a ir en infinitivo
o en presente como nosotros lo conocemos. Entonces sería I didn't eat a hamburger yesterday. Así quedaría. O yesterday I didn't eat a hamburger. Ahora bien, si yo te voy a preguntar a ti si comiste una hamburguesa ayer, ¿cómo podría formular mi pregunta? Bien, paso número 1, auxiliar. Siempre que vamos a realizar una pregunta es necesario colocar primero el auxiliar. ¿Cuál es mi auxiliar? Muy bien, es el auxiliar did, de forma positiva lo debo colocar. Entonces voy a colocar did y el sujeto a quien le voy a preguntar. En este caso te va a preguntar a ti. Entonces, did, mi sujeto you, a mi pregunta lleva auxiliar. Quiere decir que mi verbo debe ir en infinitivo. Did you eat a hamburger yesterday? ¿Comiste una hamburguesa ayer? Ahí ya formé mi pregunta. Cuando yo quiero utilizar una pregunta abierta, que es una pregunta que me pide más información, con esta Did you eat hamburger yesterday? Simplemente estoy preguntando, ¿comiste hamburguesa? Tu respuesta puede decir Yes, I did, sí comí, o No, I didn't, si no lo realizaste. Pero si yo quiero pedir más información, como por ejemplo, ¿dónde comiste tu hamburguesa? Voy a utilizar mi WH question correspondiente, que en este caso sería where, que me traduce a dónde, y sigo el orden de mi pregunta cerrada. Where did you eat a hamburger yesterday? ¿Dónde comiste una hamburguesa ayer? Es igual, tanto para pregunta abierta como para pregunta cerrada. Es la misma estructura, a diferencia de que en la pregunta cerrada empiezo con el did, con la abierta, que es con la que pido más información, inicio con la double question y de ahí para allá mi estructura de pregunta queda la misma. Auxiliar, sujeto, verbo en presente porque tengo auxiliar y el complemento, que sería en este caso la hamburguesa. Espero que con esta explicación hayamos de pronto resuelto algunas dudas y podamos entender un poco más del uso del pasado simple. Hay un punto muy importante a entender y es el uso de los verbos, verbos en pasado. Mencioné hace un momento verbos regulares y verbos irregulares. Mi ejemplo basado en la hamburguesa lo utilicé con un verbo irregular. Eat y ate. Pero entonces, ¿cuáles serán los verbos regulares? Bueno, más adelante voy a explicar cuáles son los verbos regulares, cuáles son los verbos irregulares, por qué es importante conocerlos en este tiempo gramatical como es el pasado simple. Tal vez ahí surgirá la pregunta de si me es más fácil pronunciar los verbos regulares o si me es más fácil pronunciar los irregulares. Bueno, pues esto más adelante realizaré un video explicándoles ¿por qué es importante aprender a pronunciar los verbos regulares en pasado? Estos verbos parecen ser muy fáciles de pronunciar a simple vista, pero cuando miramos cada una de las reglas para pronunciar, nos damos cuenta que es un trabajo de práctica y de memorización. Entonces, más adelante veremos verbos regulares, irregulares, cómo los pronuncio, cómo los utilizo y cómo los identifico. Entonces, espero que con esa explicación del pasado simple tengamos una idea mucho más clara de su uso y, por supuesto, gramaticalmente, cómo lo puedo usar de una forma correcta. Nos vemos en la próxima.